Buenos días, séptimo. Espero que se encuentren muy bien. Primero vamos a dar un pequeño repaso de lo que vimos la lección pasada. La lección pasada estábamos viendo lo que era la factorización prima. Entonces vamos a recordar primeramente, ¿por qué se le llama factorización prima? Porque cuando nos dan un número, hay que factorizarlo en números primos. Y se acuerdan ustedes que los números primos son el 2, vamos a anotarlo aquí, números primos. Podría ser, entonces vamos a anotarlo, algunos números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, después del 7 salta el 11, después del 11 sigue el 13, después del 13 sigue el 17, después 19, 23 y ahí va hasta el infinito. Estos números, eso quiere decir cuando usted factoriza un número primo, nada más se tienen que expresar en esos números que están aquí, en 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 y ahí va. Vamos a recordar, entonces por ejemplo que nos dan a nosotros, digamos 120. Vamos a hacerlo al grueso aquí, 120. Digamos que nos dan 120. Entonces vamos a factorizarlo. La factorización prima. Ese número tiene mitad. ¿Por qué? Porque termina en 0, entonces sería 60. Tiene mitad, que es 30. Pero vamos a hacerlo más pequeño porque le hice los números muy grandes. Entonces vamos a hacer 120. Acuérdese que usted se tiene que empezar siempre del 2. Después usted sigue con el 3 y ahí va aumentando. ¿Tiene mitad? Sí. ¿Por qué? Porque termina en 0, entonces sería 60. 60 tiene mitad, entonces sacamos mitad, que es 30. El 30 tiene mitad, que es 15. El 15 no se puede ir entre 2, entonces, pero sí se puede ir entre 3. Quedaría 5. Y 5 se puede ir entre 5. Quedaría 1. Al final siempre nos va a quedar en 1. Ahora sí tenemos, vamos a cambiar de color aquí. Tenemos el 2. Hay 3, entonces te coloqué el 2. ¿Cuántos son 2 hay? Hay 3. Por, aquí hay un 3, entonces sería por 3. Y por el 5. Siempre el número se tiene que expresar así como se lo estoy dando aquí, en potencia. Entonces va a quedar 2 a la 3 por 3 por 5. La semana pasada algunos lo resolvieron, lo hicieron bien, pero no me lo expresaron así de esta manera. Entonces acuérdense que lo tienen que expresar de esa manera siempre, en forma de potencia. Si hay varios números, se coloca el número y el exponente. El exponente indica la cantidad de veces que hay la base. Ese sería el repaso de la lección pasada. Y ustedes me van a resolver del libro. Eso está en el libro, en la página 22. En la página 22 está la actividad 1.9. Vienen 9 ejercicios. Entonces me los tienen que resolver los 9. Ahora el siguiente tema que vamos a ver se llama el mínimo común múltiplo. Eso está en el libro de la página 24. Usted va al libro y en la página 24 va a encontrar el título, mínimo común múltiplo. Me va a escribir el título. Después de la fecha, me escribe la fecha, hoy estamos 16 de abril. Me escribe el título y después del título me va a escribir los 3 renglones que siguen. Entonces usted me lo va a escribir.
Vamos a empezar a sacar el mínimo común múltiplo de dos números, para que a usted le sea más fácil. Ahora, acuérdese que estamos viendo los números primos. ¿Cuáles serían los números primos? Son los números primos que tienen, son los números que tienen dos divisores, ellos mismos y el 1. Y algunos números primos son el 2, que es el único número primo que es par. Después del 2 sigue el 3, 7, 7. Después del 7 sigue el 11, 13, 19. Perdón, después del 13 está el 17, después 19, 23, y ahí sigue hasta el infinito. Ahora, cuando yo le voy a dar dos números y yo le digo que me saque el mínimo común múltiplo, usted los tiene que ir dividiendo y solamente puede colocar números primos. O sea, no puede decir, lo puedo dividir entre 4, no, 4 no es un número primo. Y usted se tiene que hacer la siguiente pregunta, ¿qué es esto? Yo le voy a dar los números, digamos dos números, y usted me va a ver si se puede dividir, y usted se va a hacer esta siguiente pregunta. ¿Alguno se puede dividir en 2? ¿O alguno se puede dividir entre 3? ¿Alguno se puede dividir entre 5? Ve que son números primos. Entonces esa es la pregunta que usted se va a hacer siempre. Entonces, por ejemplo, yo le digo a usted que saque el mínimo común múltiplo, digamos que de 8, y vamos a ponerle 10 aquí. 8 y 10, vamos a cambiarle el color, que se vea diferente. Vamos a ponerle color negro y vamos a ponerlo aquí. ¿Qué va a hacer usted primero? Me va a trazar una línea. Vamos a hacer un poquitito más duras. Va a hacer una línea aquí. Que usted va a hacer es parecido a la factorización prima. Pero aquí usted van a ver dos números. Entonces usted va a empezar a decir, ¿alguno de estos números se puede ir entre 2? ¿Sí? Entonces usted lo coloca aquí el 2. Recuerda que es importante que usted se aprenda las reglas de divisibilidad que ya lo habíamos visto. Puede que todo número se puede ir entre 2 y termina en número par o termina en 0. ¿Quiénes se pueden ir entre 3? Se acuerda que usted tiene que sumar los dígitos, Si el resultado de esa suma es un múltiplo de 3, eso quiere decir, si está en la tabla de 3, sí se puede ir entre 3. Y entre 5, todo número que termine en 0 y en 5, se pueden ir entre 5. Entonces, por lo menos aprendes estas tres primeras. Y después vamos a ir viendo las otras. Entonces, ahora sí, ¿alguno de ellos dos se puede ir entre 2? Sí. 8 dividido entre 2 da 4. 10 dividido entre 2 da 5. Ahora sí, se vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Alguno de estos dos números, sea entre 4 y 5, se puede dividir entre 2? Sí. 4 dividido entre 2 da 2. 5 dividido entre 2 no se puede. Y se vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Alguno de estos dos números, del 2 y el 5, se puede dividir entre 2? Sí. 2 dividido entre 2 da 1. Y 5 dividido entre 2 no se puede. ¿Alguno de ellos, de estos dos números, se puede ir entre 2? No. ¿Alguno de ellos se puede ir entre 3? No. ¿Alguno de ellos se puede ir entre 5? Sí. El 1 ya quedó como 1, nada más lo baja, y 5 entre 5 da 1. Al final siempre tienen que terminar en 1. Ahora sí, ¿qué va a hacer usted? Aquí, ¿se acuerda que la factorización prima usted tiene que expresarlo en forma de potencia? Aquí usted tiene que multiplicar todos los números. Entonces, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo de esos dos números? Estos números que quedaron de este lado, usted los va a multiplicar. Usted va a hacer 2 por 2 son 4, por 2 son 8, por 5, 40. Usted va a colocar aquí 2 por 2 por 2 por 5.
Aquí sí usted los tiene que multiplicar. 2 por 2 son 4, por 2 son 8, por 5, 40. Eso quiere decir, las iniciales del mínimo serían así, mínimo, una M, punto, una C, punto y una M. O sea, el mínimo de 8 y 10, eso va a ser 40. Aquí sí usted me tiene que multiplicar. En la factorización prima, usted no me tiene que multiplicar, nada más me lo coloca en forma de potencia. Entonces me copia este ejemplo en el cuaderno, le pone pausa el video y lo copia, escriba ejemplos y me copia esto. Voy a resolver otro, voy a borrar esto, vamos a borrar todos estos números. Y le voy a hacer otro. Digamos que yo le digo a ustedes saque el mínimo de, pongámosle de 12 y 14. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a sacar el mínimo. Vamos a trazar la línea. Lo de color verde. Ahora sí empezamos. Entonces se hace la pregunta, ¿alguno de esos dos números se puede ir entre 2? Sí, entonces usted coloca el 2. 12 dividido entre 2 da 6. 14 dividido entre 2 da 7. Ahora quedaron el 6 y el 7. ¿Alguno de esos dos números se puede ir entre 2? Sí, entonces usted lo hace. 6 dividido entre 2 da 3. 7 dividido entre 2 no se puede. ¿Alguno de esos dos números, del 3 y 7, se puede ir entre 2? No. ¿Alguno de ellos se puede ir entre 3? Sí. 3 dividido entre 3 da 1. Y 7 dividido entre 3 no se puede. Quedó el 7. ¿El 7 se puede ir entre 2? No. ¿Se puede ir entre 3? No. ¿Se puede ir entre 5? No. ¿Se puede ir entre 7? Sí. Es que ustedes tienen que seguir este orden. 2, 3, 5, 7 y ahí va. Ahora sí, el 1 ya quedó como 1, nada más lo va. Y 7 dividido entre 7 da 1. Ahora estos números que quedaron aquí, ustedes los tienen que multiplicar. El 2 por 2 por 3 por 7. Vamos a colocarlo aquí. 2 por 2 por 3 por 7. 2 por 2 son 4. 4 por 3 son 12. Y 12 por 7 o 7 por 12 serían 84. Entonces, ¿cuál sería el mínimo? Sería 84. Me escribe este segundo ejemplo. Le pone pausa y lo escribe. Voy a hacerle otro ejemplo más. Ahora. Digamos que yo le digo a usted que me saque el mínimo de, vamos de 20 y 24. Vamos a trazar una línea. Trazar una línea aquí. Y vamos a hacer las divisiones. Ahora sí, se hace la misma pregunta. ¿Alguno se puede ir? Acuérdense que siempre empieza del 2, después sigue el 3, 5, y ahí va sucesivamente. ¿Alguno de esos dos números se puede ir entre 2? Sí, entonces lo vamos a ir entre 2. 20 y entre 2 da 10. 24 y entre 2
da 12. ¿Alguno de esos dos números se puede ir entre 2? Sí. 10 dividido entre 2 da 5. 12 dividido entre 2 da 6. ¿Alguno de esos dos números se puede ir entre 2? Sí. 5 dividido entre 2 no se puede, se escribe igual. 6 dividido entre 2 da 3. ¿Alguno de estos dos números que quedaron se puede ir entre 2? No. ¿Alguno se puede ir entre 3? Sí. 5 entre 3 no se puede. Y 3 dividido entre 3 da 1. ¿Alguno de estos dos números, entre 5 y el 1, se puede ir entre 2? No. ¿Alguno se puede ir entre 3? No. ¿Alguno se puede ir entre 5? Sí. 5 entre 5 da 1. Y este 1, ya como quedaba en 1, solamente lo baja. Ahora sí, tiene que multiplicar estos números. 2 por 2 por 2 por 3 por 5. Vamos a colocarlo aquí. 2 por 2 por 2 por 3 por 5. Y lo multiplican en la calculadora. 2 por 2 son 4. 4 por 2 son 8. 8 por 3 son 24. Y 24 por 5 serían 120. Entonces el mínimo de 20 a 24 es 120. Me copio este ejemplo también. Ya cuando usted termina los ejemplos, va al libro, en la página 26, me hace la actividad 1.11 en el cuaderno. Y esa sería la lección hoy. Cuando usted ya termine, le doy tiempo todo, hasta todo el resto del día, para que me envíe las fotos y yo después las reviso. Dios los bendiga, séptimo. Hasta luego. Todos los supuestos ya se ha marchado. No es el que viene, agarra y sé lo que tienes y espaldas te apuñala como me ha pasado, sino aquel que se mantiene dispuesto a sacrificarse y por siempre se queda a tu lado. ¿Quién me pregunta cómo estoy? Si sigo bien, si me va mal, si tengo ganas de reír, si tengo ganas de llorar? ¿Quién me ayudó a levantarme?